Amigos de Zona Deportiva, les saludamos con gusto. Bueno, pues aquí está, nos lo había dicho al aire alguna vez y ya cumplió. En cabina, licenciado Eugenio Ruiz Orozco, último presidente como tal de Atlas FC, Asociación Civil. ¿Cómo está, licenciado? Bien, muy bien. Aquí, efectivamente cumpliendo una vieja promesa de asistir al programa y pues con el gusto de hacerlo. Gabriel Sagún, ayer vivimos un momento histórico en la asamblea en Colomos. El Atlas ya es propiedad de TV Azteca. Sí, sin duda alguna, es el tema en este momento en el fútbol mexicano por muchas vertientes, pero obviamente aquí en Guadalajara permea porque es una historia que pues muchos querían ver, querían vivir, algunos estaban escépticos, hubo muchos rumores y bueno, qué bueno que el licenciado Ruiz Orozco esté aquí para platicarnos de todo esto porque él es el protagonista en este caso de un momento importante para el Atlas que esperemos que de aquí en adelante sea una historia diferente en lo deportivo, pero institucionalmente está cambiando un hito en Guadalajara de una institución que es muy querida. Pues licenciado, lo obvio a preguntarle luego de la operación que se dio ayer, ¿por qué Televisión Azteca cuando se sabe que su oferta incluso era 150 millones menos que la más alta que recibieron? No, pues son muchas las razones. Primero, ¿por qué Televisión Azteca? Primero porque pues, participó en el proceso de que nosotros promovimos para la venta. Segundo, porque evidentemente frente a otras alternativas sí nos da certidumbre y para los asociados, porque esta es una decisión que por unanimidad tomaron los asociados, era importante garantizar la permanencia del club con sus colores, su escudo y su futuro en Guadalajara, y Televisión Azteca nos ofrecía esa garantía. La propuesta de hasta 650 millones, de hecho hubo otra también más alta que TV Azteca. ¿Estas no ofrecían esa garantía de dejar al equipo permanentemente? Bueno, mira, sin meternos en mayores arengas, sí debo decirte que el prestigio de TV Azteca influyó mucho. Licenciado, creo que bajo estas vertientes también habría que platicar cómo vivió esta semana, ¿no? La semana en que se dijo, pues vamos a hacer un impas y todo lo que se habló alrededor de esto, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo viví los últimos 6 meses? ¿Cuál semana? Ojalá y fuera nomás una semana. No, tenemos ya muchas semanas en medio de una serie de situaciones, algunas realmente muy complicadas. Ustedes recordarán que desde que llegamos en mayo, fines de mayo del 27, al día siguiente se hace la contratación del Güero Real, que luego pues resulta que no le dieron permiso, tuvimos que entrar en un ejercicio muy complicado a buscar entrenador, el draft, no nos dejaron entrar al draft porque no pagábamos. Entonces han sido realmente pues 6 por 4, 24 semanas sumamente complicadas, que efectivamente el desenlace se dio el día de ayer. Justamente en este sentido, son 97 años de historia. Recuerdo el día de su presentación, usted hablaba de llegar a ese centenario, Sí. ahora que el presidente puede durar 4 años. Lo hará quizá en clubes, pero ¿qué se siente saber que ya no lo hará como presidente del equipo de fútbol? ¿Qué es lo que más relaciona a la afición con la marca Atlas? Mira, vamos a llegar a los 100 años, vamos a llegar efectivamente con los clubes, pero también siendo parte de la afición del Atlas, porque el Atlas lo que sí garantizó es que va a sobrevivir, y lo que era evidente que en nuestras manos era muy difícil. La crisis, superar la crisis no era fácil por las razones que son del dominio público. Que vienen siendo que mejor que escucharlas de usted, se infló demasiado el fútbol, ya no había contratos, la falta de resultados deportivos. ¿En qué resumiría el No, problema de mantener un equipo como Atlas? no, bueno, yo te diría que en términos generales en la actualización. Es decir, el fútbol dejó de ser una práctica lúdica para convertirse en un gran negocio del espectáculo. Obviamente eso implica dinero, negocios, patrocinios, ventas, compras, y nosotros no logramos transformar la institución de AC en SA para meternos a ese mundo. ¿Y en qué desembocó? Bueno, pues en la venta de nuestros activos, que sí garantizan efectivamente solventar los adeudos que teníamos por una parte, pero por otra
la posibilidad de que el Atlas tenga éxitos deportivos en el corto plazo. Durante años se habló de esto, de vender al equipo o de soltar a medias al equipo, porque yo oía a los presidentes decir, pues sí, Socio comercial. nosotros lo vendemos, pero nosotros lo manejamos. Ahí no había forma. ¿De qué manera se quita eso? El ego de haber sido el presidente del equipo de fútbol, porque el equipo necesitaba más que al hombre que dirigiera, sino toda una inversión, todo un capital para poder subsistir en el fútbol profesional. Hay algo que se llama realidad y uno o se ajusta a la dura, terrible, a veces cruel realidad, o te sales de ella, y si te sales de ella ya sabes qué va a suceder. Nosotros simplemente nos acoplamos a un mundo que evidentemente pues, nos exigía tomar decisiones, y bueno, pues hay decisiones duras, pero las tomamos y yo creo que están bien tomadas. Yo recuerdo que su servidor le preguntaba el día de su presentación justamente si estaban considerando la venta o algún tipo de arrendamiento, y en ese entonces no lo daba por un hecho. Fue a partir de que entró y vio la situación real del club que dijo, no, pues no hay de otra, o ya traía la idea desde antes. No, yo creo que eso es un parte de las dos, ¿no? Es evidente que el Atlas necesitaba actualizarse, les digo hace rato, es decir, tenía que adecuarse a la realidad contemporánea. Y en ese sentido, bueno, ya tenía una idea preconcebida. Pero bueno, como les digo un poco coloquialmente, yo sabía que era el mar, pero no que tan profundo estaba. Entonces, a medida que iba penetrando en el conocimiento, dije, no, pues lo que antes era simplemente una suposición o un deseo en razón de las circunstancias se convirtió en una necesidad. ¿Y cómo convencer a 124 voluntades? Esa es parte de mi chamba, fue parte de mi chamba, ¿no? ¿Fue la más difícil? Bueno, yo creo que relativamente. ¿Por qué relativamente? Como en toda organización hay grupos, corrientes, expresiones, de tal suerte que en el caso puntual del Atlas pues, hay dos configuraciones que son muy identificables, pero hay además algunos elementos que estaban sueltos. Entonces sí fue un trabajo interesante. Justamente en ese sentido, seguiremos hablándolo tras esta primera pausa. Vamos a seguir con más, regresando del corte comercial, aquí en la entrevista con el presidente del Atlas, Eugenio Ruiz Orozco.